La que termina fue una semana desconcertante. Nos enteramos del aumento de la pobreza, vimos abusos de poder en una clínica privada y sufrimos una nueva negligencia sanitaria de la administración Piñera. Una élite añeja ha vuelto a traicionar la fe pública. La incompetencia en el control fronterizo abrió la puerta a la variante Delta del coronavirus y luego el gobierno remendó su plan paso a paso con un modelo que nos conducirá inexorablemente a la tercera ola de contagios. Lo peor es que lo sabe, porque descartó el plan COVID-0 del Colegio Médico basado en experiencia comparada de al menos 4 países con condiciones similares al nuestro. Además del abandono sanitario, las negligencias oficiales torpedearon el proceso político más democrático en la historia de Chile, obstruyendo la puesta en marcha de la Convención Constitucional y denegando recursos básicos para su funcionamiento. Por si fuera poco, también confiscaron recursos de los debutantes gobernadores que asumen este miércoles, poniendo trabas al primer paso sustantivo en la descentralización del país. A su turno, la industria de la salud privada dio una nueva muestra de su degradación. El presidente de una clínica, un sinvergüenza, hurtó una vacuna y violó el derecho laboral de su denunciante. Ahora pretende tomar venganza montando una supuesta irregularidad de su personal en la custodia de las dosis. Otra empresa poderosa, el Mercurio S.A., vuelve a conspirar. Sin ninguna ética periodística, informa que el primer acuerdo de la Convención Constitucional, abro comillas, valida la violencia como método de presión política, cierro comillas. Vulgar y flagrante distorsión destinada a generar un clima de desestabilización y asustar a sus cada vez más escasos pero influyentes lectores. Lo que oculta la prensa de trinchera es que la convención dio una primera muestra de gobernabilidad al despejar temas tan convulsos del estallido, realizando una respetuosa solicitud de indulto en una declaración aprobada por 2/3 de sus miembros, que reconoce explícitamente la autonomía de los poderes del Estado. Ya no esperamos nada del poder económico, pero aún así logra desilusionarnos. Me refiero al enfoque fiscal ortodoxo que impulsaron en esta crisis a través del Ejecutivo, con efectos lacerantes que comenzamos a dimensionar ahora con las cifras. La encuesta CACEN mostró un obsceno aumento de la pobreza y la desigualdad en los últimos 3 años. Es cierto, la pandemia barre con todo, pero esto podría haberse mitigado con ayudas que llegaran a tiempo. Había condiciones fiscales, pero optaron por el cuentagotas. Y esta es la consecuencia. Según los datos de la CACEN, hoy son 2.100.000 los pobres que contemplan desde lo lejos el enriquecimiento de la banca, las ISAPRES, el retail, las principales fortunas del país. Sus ganancias en plena crisis social han permitido al 10% más rico de Chile gozar de ingresos 400 veces mayores al 10% más carenciado. Una élite con 400 veces más recursos. Un Chile con 400 veces más vergüenza. Hoy en Pauta Libre. Hoy en Pauta Libre. Tras el anuncio del nuevo plan paso a paso, la Seremi de Salud Metropolitana informó este viernes de 10 nuevos casos de variante Delta en el país. Se trataría de personas que ingresaron desde el 30 de junio al 3 de julio a través del aeropuerto de Santiago. Este viernes murió en un enfrentamiento con carabineros el huaychafe Pablo Marchant en Carahue. Fiscalía habría informado erróneamente que se trataba de Ernesto Yaitul, hijo del vocero de la CAM, Héctor Yaitul.
Muy buenas noches, la bienvenida es a un nuevo capítulo del Pauta Libre y agradecemos muchísimo a quienes nos están acompañando con su sintonía. Soy Paula Molina, estoy a cargo de las presentaciones durante esta noche. Ya escucharon a Yasna Levin, que nos acompaña en el panel. Muy buenas noches, Yasna. ¿Qué tal? Buenas noches, Paula, Alejandra. Y por supuesto, Alejandra Sepúlveda, que también es parte hoy de este Pauta Libre. Alejandra Matus. Es que estamos haciendo una tradición de equivocarnos con los nombres. Claro, disculpas. Sí. Alejandra Matus, no importa, por supuesto, Pilar Molina. Bien popular. Andrea Levin. Alejandra Matus está con nosotros, Yasna Levin está con nosotros, soy Paula Molina, Mónica González, por supuesto, también es parte del Pauta Libre y queremos además, al momento del inicio del programa, desear la mejor de las suertes a nuestra compañera Minna Schindler, la periodista que se integrará a un nuevo esfuerzo periodístico, un nuevo desafío periodístico en otro canal, así que no estará con nosotros en el Pauta Libre, pero por supuesto, la mejor de las suertes y todo el abrazo aquí desde su equipo en estos nuevos caminos, Minna Schindler. Yasna Levin dejó planteados varios temas en su editorial, jugada editorial, como siempre en Yasna, para los temas que estamos viviendo hoy día. Además, estamos en horas que son expectantes, ¿no es cierto? Tenemos en este momento protestas en Cuba, las mayores en 60 años, entre otras cosas, como ha ocurrido en otros países, detonadas, se entiende, se plantea, no solo por las condiciones en Cuba, sino puntualmente por la pandemia, ¿no es cierto? Esta pandemia que parece acelerar los procesos en términos en que enfrenta a la ciudadanía situaciones que son sencillamente insostenibles, ¿no? Cuando la propia vida está bajo riesgo, y en Cuba las protestas coinciden con un número en aumento de casos y un número además desconocido de casos. Hay allí preguntas respecto a cuánto son las cifras. Se entiende que eso está como gatillante también de estas protestas que parten en dos municipios un poco más pequeños y llegan hasta La Habana. El diario El País de España, BBC Mundo están entregando información respecto a estos movimientos. Es solo parte de lo que está ocurriendo en este momento, y en Chile, por supuesto, tenemos una vez más esa herida que se abre, esa preocupación, el dolor tras la muerte de un joven en la Araucanía, Pablo Marchand, en un incidente donde una vez más no contamos con una cuestión para la cual Carabineros ha estado instruido reiteradamente, y es que debe contar con cámaras GoPro, con cámaras que permitan registrar los hechos y por lo tanto darnos a todos, pero especialmente a la justicia, la oportunidad de saber exactamente en qué circunstancias ocurren los hechos tan graves como esta muerte de Pablo Marchand. Alejandra Sepúlveda, Alejandra Matus, no sé si quieres partir. Sí, entiendo que vamos a hablar en un ratito de lo de la Araucanía, así que quería comentar el tema que planteó Yasna sobre la clínica, no sé si no diste el nombre por alguna razón, pero digamos que es la clínica Las Condes. No, ahorro nomás. Ahorro de palabras, ya. La clínica Las Condes, cuyo director, saltándose la fila, digamos, demandó que se le pusiera una tercera dosis de Pfizer, y luego todo el escándalo, digamos, de haber tomado represalias contra el personal de su clínica que denunció este hecho. A mí me parece que el tema de los privilegios y la pandemia es un tema que irrita profundamente. Partimos por este tema reciente, está la fiesta de cumpleaños que se celebró con un número mayor al permitido de funcionarios del Ministerio de Salud. El ministro París, entiendo que dijo que hay que averiguar, pero no desmintió el hecho tampoco la subsecretaria Paula Daza, y aparentemente ellos pasaron por esa fiesta. Está también, no lo recordamos ya, pero el funeral del tío del presidente, que se hizo en condiciones totalmente violatorias de los protocolos que existían en ese momento y que privaron a muchas personas de poder despedir a sus familiares como hubieran querido. La mayoría de las personas se ajustó a este protocolo, solo 5 personas se permitían en un primer momento, y el presidente tuvo más de 20, y a partir de ese minuto tuvieron que adecuarse los protocolos a ese aforo, al aforo que marcó el presidente para que el presidente quedara en regla. Entonces creo que el tema de los privilegios
entrar y tener permisos para viajar cuando otros no tienen o para movilizarse cuando otros no tienen. Es un tema que agrava, yo creo, el sentimiento de agobio que generan no solo la pandemia, sino que las medidas restrictivas que todos tenemos que asumir. Ciertamente, sobre todo porque el esfuerzo de las pandemias, no solo lo que corresponde, no solo lo ético, no solo lo moral, sino que lo único que puede resultar es que las pandemias se enfrenten con perspectiva pública, ¿no es cierto? Con esa perspectiva de solidaridad, que es intergeneracional, ¿no es cierto? Nos cuidamos para que las personas mayores tuvieran la opción de llegar hasta el momento en que se podía empezar la vacuna. Cedemos muchísimas de nuestras libertades y por un tiempo extremadamente largo. En el caso de Chile, uno de los toques de queda más largos probablemente. Yo creo que a esta altura ya más largo del mundo. Probablemente más largos del mundo. Claro. Hemos hecho todos y todas concesiones tremendas para poder precisamente favorecer el bienestar público. Cuando se conoce el caso del presidente del directorio de la clínica Las Condes, lo que se genera es una natural indignación, pero me gustaría preguntarles si no creen que en el contraataque, ¿no? Porque aquí el gobierno de alguna manera se ve obligado, porque es muy grande el escándalo, ¿no es cierto? Además se describe cómo el presidente del directorio llega hablando por teléfono sin ningún tipo de respeto, ni siquiera por los propios pacientes que estaban allí, ¿no? Menos aún por su personal, a pedir esta tercera dosis con el argumento de que tenía una receta que así lo indicaba, cuestión que un grupo muy pequeño de personas tiene en el país, yo entiendo. No solo tiene ese gesto, sino que se ve enfrentado a esta investigación penal por apropiación indebida de una de las vacunas, sino que él contraataca, como decía Yasna, apuntando a su propio personal respecto a qué ha pasado con algunas vacunas que en la clínica Las Condes se han dado de baja, entiendo, se han, digamos, eliminado de los conteos. Lo que yo creo y quiero preguntarles es si no piensan que en este cruce, en este ataque y contraataque, en el fondo lo que va a terminar quedando allí a exposición es la sobrevivencia de un modelo de salud como el que tenemos en Chile, donde tenemos un sistema público al que se resta de los ingresos que deberían dar las personas con más recursos en un sistema solidario, porque esos recursos se van a estas clínicas privadas. Finalmente, ¿no creen que lo que puede terminar quedando en jaque es el modelo mismo, por lo pronto, de esta clínica que se empieza a ver muy maltratada por estas denuncias y contradenuncias? Sí, yo creo que tienes mucha razón, Paula. Lo que aquí hay, además de una sinvergüenzura de un sujeto, es también la degradación de una industria de salud privada, que no tiene nada que ver con el personal de salud. Aquí, desde luego, y fuimos testigos de actos heroicos de una enfermera que denunció, que fue despedida por eso, otros médicos que ya habían sido víctimas del autoritarismo de esta gestión. Pero efectivamente, la provisión de un bien público le corresponde al Estado, y el sector privado puede ser un complemento, pero no puede ser uno de los pilares. Y cuando se las emprende contra una vacuna, además, la vacuna es el símbolo de la provisión pública de un bien de manera igualitaria. Es un bien que necesitamos todos y todas, es un bien que si no tenemos todos y todas inoculado, no vamos a salir. No solo lo necesitamos, no solo es el símbolo de un bien público, sino que además lo requerimos todos y todas, incluso los antivacunas, porque ha habido gente un poco esquiva a esto. Pero me preocupa además que en este contexto, que es una especie de, no sé, manzana podrida en un cajón, que tiene una esencia, una filosofía orientada al lucro, que no corresponde en un bien como la salud, se circunscribe además en un contexto de mucha negligencia en el ámbito de la estrategia sanitaria. Esta semana yo creo que fue enormemente preocupante. El plan paso a paso constituye un verdadero abandono, una estrategia que había una alternativa bien fundada. El Colegio Médico no entregó una propuesta sobre la base de la nada. Hay una experiencia en 4 países. En Nueva Zelanda no se registran fallecidos desde abril del año pasado. En Australia se reportan menos de 50 casos diarios, y hoy día se produjo la primera muerte en 8 meses. Son islas. Chile también es una isla porque tiene una tremenda frontera en la cordillera, una tremenda frontera en el Océano Pacífico y una tremenda frontera
en el desierto. Entonces se podía copiar el modelo. Y sin embargo, sabiendo además que tenemos una vacuna que es menos eficiente en la detención de la circulación, mientras no estemos con más de el 100% de los grupos de riesgo, no basta el 80%, estamos sometidos a una tercera ola, si sabemos que esto va a venir. La variante Delta, su existencia en Chile, su presencia en Chile, era inevitable, es verdad, pero podríamos haber ganado más tiempo. Y se renunció a eso. Claro, lo que pasa es que estaba la estrategia del COVID-0 del Colegio Médico, que a mí me parece que queda muy bien explicada en un experto internacional que leía y decía, cuando tú tienes un incendio, porque eso es en el fondo cuando tienes, ¿no es cierto?, los contagios, cuando tú estás en un incendio, tú no esperas a bajar un poquitito el incendio y te vas a ver que vuelva a tomar vuelo para volver a desplegar los recursos extremos que requiere controlarlo, ¿no? Tú esperas hasta que efectivamente esté todo apagado. Y esa es más o menos la lógica de las estrategias de COVID-0. Y tiene sentido, ¿no es cierto? Porque lo otro es simplemente bajar, aminorar un poco los contagios, abrir distintas libertades para las personas de manera que vuelven a subir y luego vuelves a reaccionar. Es el modelo europeo, pero con vacuna china. Claro, pero habiendo dicho eso, a mí me da la impresión, no sé si ustedes coinciden en que la estrategia del COVID-0 no logró tomar vuelo, aún considerando la cantidad de muertes y lesiones que evita, porque sabemos que el COVID deja secuelas y deja secuelas que van a ser importantes para nuestro país. Me parece que llegó en un momento en el cual ya es tanto lo que hemos vivido en términos de restricciones que se nos han hecho, yo creo, muy extensas, en parte porque se abren la economía o se abren distintas instituciones, uno no sabe exactamente con qué número, porque la trazabilidad nunca avanzó. Por hablemos de comunicación de riesgo, que nunca, o sea, la comunicación de riesgo nunca fue, claro. Nosotros estamos normalmente sobreinformadas, más informadas que el resto de la población, pero yo ya renuncié a saber, digamos, cuál es, o sea, hay que hacer un manual, en qué etapa estamos, es como... O sea, si Alejandra Mato no sabe en qué etapa estamos, es muy difícil saber en qué etapa claro, estamos. Yo de repente lo digo, bueno, entonces yo puedo moverme, ¿no? O sea, claro, claro, como uno se pierde, y sacaron el otro día ahí en un matinal, el exalcalde Cornejo explicando horas de horas todas las posibilidades que tenía, y con un manual ahí en el plan 2.0, todas las combinaciones posibles. Es imposible retener toda esa información porque cambia demasiado de manera constante. Pero volviendo al plan COVID-0, ese es el plan donde ha funcionado, que se toma al tiro, inmediatamente. Y claro, se apaga el incendio y se van tomando medidas, se hace la trazabilidad también, porque tú no sacas nada con apagar el incendio si no sabes dónde se puede volver la llama, porque basta una persona contagiada para que se contagien 20.000, una persona. O sea, todos los estudios que se han hecho de los casos cero o de estos eventos súper contagiantes, la cantidad de personas que se contagian a partir de ahí son enormes. Entonces, todas las medidas tienen que tomarse al unísono, y es lo que hemos hablado en otras ocasiones, las medidas sociales, las cuarentenas efectivas, pero también la trazabilidad. Y en Chile ninguna de esas medidas ha mejorado. Y el cortocircuito permite una trazabilidad más eficiente. Porque claro, el cortocircuito permite, pero tiene que ser cortocircuito. Y en Chile no ha habido nunca esa cuarentena de cortocircuito. No lo va a haber porque tenemos una estrategia sanitaria capturada por intereses económicos de muy corta visión. Porque es evidente que si tú erradicas la pandemia, vas a poder tener una reactivación mucho más pronta y por lo menos un poco más prolongada. Esta estrategia de convivencia con una nueva normalidad lo que lleva es a esta intermitencia económica que finalmente ha extendido el tiempo de depresión económica y sobre todo desempleo. El desempleo es brutal y la recuperación de los empleos que se han reportado son, un economista conocido, Osvaldo Rosales, decía, son una uberización del empleo. Son empleos informales, sin contrato,
que por lo tanto están al vaivén de cualquier decisión que por supuesto no Ahora, no yo creo buenas. que como este gobierno de alguna manera tiene esa sensación de gobierno terminando, a lo mejor ya no le importa. O sea, yo creo que el gobierno actúa como que no le importara. Debe estar contando cuántos meses le quedan. Ahora, lo que sí le importa es dejar sin presupuesto a los nuevos gobernadores, porque de lo que nos hemos enterado de esta verdadera confiscación del presupuesto para la instalación de los gobernadores, a 3 días de que eso ocurra, ¿para qué? Para reasignarlos a los delegados, a las autoridades que ya están instaladas del Ejecutivo. A las figuras de delegadas presidenciales. Muy poco antes de la instalación de los gobernadores y las gobernadoras. Realmente, ya siquiera solo por el tiempo, incluso sin ir al fondo de lo que representa dejarlos sin recursos, una decisión que se toma con algunos días de anticipación, la verdad es que no tiene ningún sentido. Solo quería una palabra respecto a uno de los costos altos también de esta pandemia, de esta estrategia de ir y venir que nos ha alargado de manera tan extensa las medidas más duras de confinamiento. Yo sé que la pandemia ha durado mucho en todas partes del planeta, en ningún lugar se está libre, hay países como Inglaterra, ¿no?, que van viendo si pueden o no abrir, o sea, la pandemia ha sido larga en todas partes, pero el nivel de restricciones que ha vivido la población chilena es bien intenso y ha tenido un costo en términos de salud mental, un costo en términos de bienestar emocional tremendo, absolutamente tremendo, ¿no? Porque, entre otras medidas, en términos de este control que va y viene, que es un poco oscilante, tú dejas fuera la posibilidad, por ejemplo, de que las personas salgan a hacer actividades al aire libre, que yo creo que se podrían haber dado más espacio durante este año y tanto, casi 2 años, para que las personas hubieran podido salir, la cosa de los niños y niñas, de también salir un poco. Yo creo que eso ha dejado una enorme huella en todos nosotros, en todas nosotras. La huella también de la deserción escolar, que ha aumentado y que va a seguir aumentando, porque, claro, se toman decisiones de mantener educación a distancia sin dar los recursos para la educación a distancia, o de volver a clases sin establecer las medidas suficientes para volver a clase, o el vaivén, que yo creo que es lo más desgastante. O sea, el tema de establecer un cortocircuito definitivo, que nunca ha significado en ninguna parte, digamos, que es donde se han tomado las medidas razonables, nunca ha significado que no puedes salir de la casa o a pasear, digamos, a darte vuelta o a ir a una plaza. Significa que no hay actividad económica. Ese es el cortocircuito. Que no hay gente transportándose masivamente en el transporte público, encerrándose en sus lugares de trabajo, volviendo a la casa de nuevo con los contagios. Eso es el cortocircuito. No que la gente, que las madres no puedan salir con sus hijos a pasear como se entendió inicialmente. Entonces creo que esa medida, esa manera de controlar la pandemia que existió en Chile, que es que el control de las personas, no de la actividad económica, es lo que agota y cansa, porque se siente como medidas represivas, no se sienten como medidas de cuidado. Es un estupendo punto. El control de las personas, tal como tú lo planteas, uno no puede sino pensar en la violencia al interior de los hogares, que sabemos que ha aumentado, que sabemos que es, y lo leía en un libro esta semana, ese gigante dormido, ¿no? O más que dormido, ese gigante que está acechando en distintos hogares, y la violencia además también se ha visto empeorada, los abusos. Vamos a llevar por mucho tiempo estos dolores, y por supuesto mencionar además lo que apuntaba Yasna Levin en su editorial. El golpe de la CACEN, el duro golpe en pobreza, el duro golpe en desigualdad, esta brecha que ya no es brecha, sino que es francamente un abismo, ¿no? Con estas diferencias de ingresos de hasta 400 veces más, ¿no? Ese es el número. Yo conversaba esta semana con personas que trabajan en pobreza, y me decían, cuando miramos la cifra, pensamos que está equivocada, porque es tan grande. Ahora, ¿cuánta transferencia ha habido desde las personas de menores recursos hacia las de mayores recursos? Porque ¿en qué se gastaron los 10%? En pagar deudas, transferencia a la banca o al retail, dependiendo de con quién tenías la deuda,
alimentos, comida, vestuario, retail, supermercado, salud. Mucha gente ocupó su 10%, el primer retiro, segundo o tercer retiro, en prestaciones de salud postergadas, y que la gente prefirió muchas veces hacerse en un centro privado de salud, hablando del tema de la salud privada, ¿no? Porque en las listas de espera ya el sistema de salud público ya no da, todo se ha postergado para atender el COVID. Entonces, en el fondo, la plata pasa por la gente y se transfiere a las industrias que muestran utilidades gigantescas y que no parecen haber sufrido ninguna merma. Es que eso es muy importante, porque las ayudas económicas no solamente tenían un fin humanitario de ir en resguardo de las personas empobrecidas, que hubo un momento en que no tenían ni siquiera qué comer. Recuerden que tuvimos problemas hasta de desnutrición por primera vez en muchas décadas. Pero además de eso, una transferencia social a las personas, a las familias, genera demanda agregada. Y eso también mantiene la economía con cierto movimiento. Entonces hay una visión económica muy de corto plazo y es muy probable, claro, esta CACEN mide 3 años, pero desde luego que es el último año el que más impacta en el empobrecimiento de las personas. Y respecto al 10% de las AFP, no está considerado en la brecha en todo caso, porque es desahorro. O sea, es más empobrecimiento futuro para cuando las personas tengan que jubilar y hayan visto mermado sus ahorros, su capitalización individual. Claro, ahora uno en este círculo que describen, ¿no es cierto?, respecto a cómo el dinero se recibe en adelanto de las pensiones para pagar dineros que finalmente van a la banca, van al retail, uno podría decir, de alguna manera ese es un derrotero relativamente inevitable en el modelo económico que tienes, pero que se puede corregir y que se corrige en países capitalistas como los europeos a través de una mayor carga tributaria para las corporaciones, para las empresas y para quienes más tienen. Una conversación que en Chile, pese a que estamos a poquito de las primarias, ¿no es cierto?, a una semana de las primarias, no parece tener propuestas claras, no parecemos estar desde todas las candidaturas bien exactos respecto a cómo se va a corregir una cuestión que la OCDE le ha recomendado a Chile para disminuir la desigualdad, que el FMI le ha recomendado a Chile, pero que acá en el país no se oye. No sé si no se oye padre o no se oye madre, pero no se oye. Bueno, yo creo que hay maneras también de haber evitado que esos recursos mantuvieran el nivel de ganancia que tienen estas empresas. Por ejemplo, haberle puesto un cap a la pago de dividendos, que no se hizo. Poder ponerle suspender los cobros de servicios básicos, que tampoco se hizo. Entonces, no es solo que es un derrotero inevitable, es evitable. Además, tenemos un sistema donde la población chilena está sobreendeudada y vive en este círculo vicioso de endeudarse, pagar, endeudarse, pagar. El bicicleteo. El bicicleteo. Entonces, claro, no se rompe ese círculo cuando te llega una ayuda, porque pagas para tener cupo en la tarjeta para poder... las empresas tuvieron un gesto humanitario de bajar las tasas de interés, de suspender el cobro de interés por un determinado tiempo. No. Entonces, ese tema a mí tampoco me parece inevitable. O sea, las personas hicieron muchos sacrificios, acudieron a sus fondos de cesantía para mantener el empleo, para mantener la empresa del empleador, pero los empleadores, los grandes dueños de Chile no hicieron mucho esfuerzo a juzgar por las ganancias que han tenido. Vamos a seguir hablando de estos temas. Vamos a estar también en la Araucanía, vamos a estar en Temuco. Allí está el periodista Martín Ortiz para entregarnos de primera mano y en su reporteo en directo las reacciones tras la muerte de Pablo Marchant en Carahue, una situación respecto a la cual
Una vez más, nos va a faltar información, le va a faltar información a la justicia porque Carabineros, pese a que se le ha reiterado, pese a que entendemos es parte de sus protocolos, no cuenta con cámaras para observar el registro de ese procedimiento en el cual se toma la vida de Pablo Marchand en disparos que vienen desde los funcionarios y que además llegan a menos de 3 metros de distancia, de acuerdo a la información que está surgiendo desde la Fiscalía. ¿Está Martín Ortiz para ir ya al contacto o vamos con él? Allí está. Ya está desde Temuco. Martín Ortiz, nos vamos a la pausa, vamos a seguir hablando de lo que ocurre en Temuco, de lo que ocurre en la Araucanía, de lo que pasa en este país, que es nuestro, que es de todos y de todas, en un minuto. Continuamos en este Pauta Libre, por supuesto. Estamos junto a Yasna Levín, junto a Alejandra Matus, revisando la actualidad que además está en desarrollo a esta hora. Hay muchísimas noticias, hay información que nos va llegando respecto a hechos bien importantes. Alejandra Matus, partamos con la preocupación de la defensora de la niñez. Sí, Patricia Muñoz en su cuenta de Twitter informa que desde ayer se denunció el secuestro de un machi, un mapuche de 16 años, un joven mapuche que denunció, le avisó a su familia que estaba siendo perseguido por personas encapuchadas y desapareció. Después se perdió contacto con él y hasta ahora no hay información respecto de su paradero, y hace un llamado a quienes tengan información a entregarla a la Policía de Investigaciones, que está a cargo de esta investigación por instrucción de la Fiscalía de la región novena, dice aquí, pero me imagino que ya no es región novena. Pero la Araucanía. De la región de la Araucanía. Pero es una cuestión que está expresando su preocupación la defensora de la niñez. Así que es importantísimo tener datos respecto a lo que allí está ocurriendo. Es una petición que está haciendo la autoridad. En otro tema también relacionado con la Araucanía, lo que hablábamos, la muerte de Pablo Marchand, y también hay que mencionar que está en riesgo vital el trabajador ceferino Alberto González Marabolí en el Hospital Regional de Temuco. Le está conectado un respirador artificial, resulta herido en el marco de la investigación que se está realizando, se entiende por un cruce de disparos que fue previo, pero como parte del mismo incidente, ¿no es cierto?, donde es asesinado Pablo Marchand, donde muere Pablo Marchand por un disparo. No tenemos más antecedentes porque los carabineros no llevaban la cámara que de manera reglamentaria, que por protocolo deben llevar para tener más antecedentes respecto a ese incidente. Pierde la vida Pablo Marchand, ese es el término adecuado porque se está investigando todavía qué ocurrió exactamente. Vamos precisamente hasta la plaza de Temuco. Ahí está Martín Ortiz para entregarnos los datos de un día de reporteo extenso donde ha podido estar no solo en el lugar, ha estado conversando con las comunidades. Nos puede traer de primera mano cómo se han estado viviendo estas horas en este fin de semana que nuevamente enlutece, llena de luto a la Araucanía. Martín, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Paula? Buenas noches también a ti, Alejandra y Yasna. Como tú decías, ha sido un día bastante largo acá en la Araucanía. Ahora nos encontramos acá en Temuco, capital de la región. Pero este reporteo no comenzó solamente hoy, sino que partió ayer apenas llegamos a la zona. ¿Y todo esto por qué? Porque cuando ya nos veníamos dirigiendo desde el norte, desde Santiago hacia Temuco, nos informaron que la caravana de Pablo Marchand se dirigía hacia la zona donde en este momento está siendo velado, que es Lumaco, que es hacia el interior por la cordillera de Nahuelbuta. Nosotros nos dirigimos hacia ese sector, tratamos de encontrarnos con la caravana y por suerte, y en un trabajo que fue bastante intenso de todo el equipo, logramos dar con ella minutos antes que llegase a la localidad donde finalmente está siendo velado en estos momentos y que será velado hasta el martes cuando se le realice el elegún o el funeral mapuche. Han sido días bastante intensos, como les he comentado. Esto después de ayer de Lumaco nos trasladamos hacia Temuco, terminó nuestra jornada y hoy comenzó nuevamente temprano para informar y para también tratar de tener testimonios de qué fue lo que pasó en esta jornada de viernes bastante extraña y que ha dejado más dudas que certezas aquí en la comunidad, en los comuneros mapuches y también en la justicia y en la fiscalía. Recordemos que fue la fiscalía y también carabineros los que confirmaron que la persona fallecida había sido en un principio Ernesto Yaitul, pero que después con el pasar de las horas se confirmó que era Pablo Marchand. Comenzamos muy temprano nuestra jornada, nos dirigimos hacia el hospital de Temuco para tener información de Ceferino González
pero en ese momento no se encontraba nadie de comunicaciones, así que no nos pudieron dar mayores detalles. Sí, conversando con algunas personas al interior del hospital nos comentaban que él se mantenía grave con respirador mecánico, en riesgo vital, y que su situación no había mejorado desde el día viernes cuando fue ingresado a este centro asistencial. Desde ahí, obviamente, tratamos de buscar la palabra de Carabineros para que nos diera testimonio sobre lo que pasó aquella jornada, ese viernes en la tarde, 10 para las 6 de la tarde específicamente, como comentan varios medios de comunicación y también la Fiscalía. Pero, en buenas palabras, dimos bote en varios sentidos. Fuimos a la comisaría de Temuco, no obtuvimos respuesta, de ahí nos derivaron a una prefectura que se encuentra en la carretera pasando de Victoria hacia el norte, donde tampoco nos dieron respuesta y nos dijeron que nos dirigiésemos, valga la redundancia, hacia Victoria para obtener finalmente una resolución de aquello. La respuesta también fue la misma, nosotros no podemos hacer nada, nos derivaron a Santiago, así que respuesta por parte de Carabineros en torno a la situación que pasó con Pablo Marchán no pudimos obtener. Lo importante y lo que generó gran relevancia para nuestro equipo fue lo que vino en la tarde. Nos dirigimos nuevamente hacia Lumaco, tratamos de insertarnos en la zona de Nahuel Buta, tratar de encontrar dónde se encontraba, valga la redundancia, el velorio de Pablo Marchán. Bueno, y en exclusiva no pudimos obtener imágenes de aquello, pero sí ingresamos al velorio de este joven que fue asesinado este pasado viernes. Logramos entrar a aquel lugar, logramos estar con las comunidades, logramos estar con Juan Pichún, logramos también ver a Héctor Yaitul, a Ernesto Yaitul, logramos conversar con ellos, nos dieron testimonios, obviamente fuera de cámara, nos expresaron cómo se encontraba el ánimo en ese momento. Éramos el único medio de comunicación que se encontraba en el lugar en exclusiva. También logramos visualizar cómo es la ceremonia mapuche, cómo se realiza, cuáles son los detalles para aquella. Y finalmente después de eso volvimos nuevamente a Temuco y nos encontramos acá en la Plaza de Armas esperando las informaciones que vengan en este lunes, que va a ser bastante noticioso acá en la zona. Ustedes ya lo comentaban, acá en Nueva Imperial, a 30 minutos, 40 minutos también se comenta la noticia de un joven desaparecido. Mañana la Fiscalía, Policía, el hospital tendrán que dar nueva información de lo que pasó con Pablo Marchán. Hay muchas dudas. Sí, pero en la mañana sacó un artículo donde se generaban más dudas que certezas. Ernesto Yaitul, Héctor Yaitul, habló con la Radio Universidad de Chile dejando varias dudas en torno a lo que pasó ese día. Así que la jornada en esta semana, nosotros vamos a seguir acá, va a ser bastante noticiosa. Yo no sé si ustedes tienen alguna pregunta desde el estudio. Por supuesto, Martín, un poco resumiendo lo que tú nos dices, quiero referirme al término coloquial. No es que ustedes hayan dado botes, sino que se los envía de un lado para otro sin que exista una versión, entonces, una respuesta de Carabineros para estas primeras dudas que ustedes querían plantear, ¿no? Primero a Temuco, luego a la Prefectura de la Carretera, luego a Victoria y finalmente a Santiago, sin que exista información. Es una situación en la cual se están recabando todos los antecedentes y hoy, más que nunca, o particularmente en estas circunstancias, la justicia, que queremos que siempre cuente con todas las informaciones necesarias para tomar sus decisiones, efectivamente pueda realizar su trabajo de la mejor manera y entregue las respuestas frente a la muerte de Pablo Marchán. Nos describías también la situación del trabajador Severino González Marabolí. No sé qué antecedentes has podido recabar, Martín, allí en el lugar respecto a en qué circunstancias queda en riesgo vital este trabajador. Mire, Pablo, Severino González, por lo que nos pudieron informar por parte del hospital fuera de cámara, se encuentra en riesgo vital por un disparo en el tórax. Más allá de eso, nos confirmaban que está con ventilación mecánica, en riesgo vital, internado en la UCI, pero más detalles de cómo está el estado de él, de si está en un riesgo vital muy extremo o no nos pudieron entregar. Por lo que te comentaba, es fin de semana, es domingo, no podemos obtener mayor información. Nos decían que Comunicaciones va a empezar a atender desde mañana a las 8:30 de la mañana. Así que, la verdad, siéndote bien sincero, las noticias que pudimos obtener en torno a este trabajador herido en la Forestal durante este viernes han sido bastante escasas, más allá de lo que hemos obtenido por los medios de comunicación y lo que pudimos rescatar acá al interior del hospital por voces, obviamente, que no eran oficiales. Perfecto, Martín. Esto es una cuestión que ocurre en un fondo donde se había dispuesto por decisión judicial esta protección, resguardo de Carabineros y el incidente donde pierde la vida Pablo Marchán y se está investigando cómo y qué ocurrió allí, se produce, según los antecedentes que se manejan hasta ahora, en el momento en que se hacía un relevo y dos carabineros entraban
ese predio, a ese fundo, para relevar a estos al grupo de carabineros que venía retirándose tras haber terminado un turno. Una cuestión que siempre llama la atención, ¿no? Y es que se dispongan estas medidas donde Carabineros tiene que terminar resguardando predios forestales, un predio forestal de Meninco, que era lo que ocurría en esta situación. Alejandra. Sí, quería contextualizar precisamente este hecho que nos dijo aquí en un programa hace varios domingos atrás el ex capitán Miguel Toledo, que es muy habitual y muy corriente que Carabineros resguarde las empresas forestales, y digamos es un tema que no se ha analizado públicamente y políticamente lo suficiente, ¿no? Porque viene una orden judicial, se lo piden a la Fiscalía y la Fiscalía lo otorga, pero es habitual. No es que en este caso en particular, no, esto pasa sino que esto pasa habitualmente. Según la versión de los propios Carabineros que cita Zipper, eran 2 policías que estaban en este turno y que recibieron este ataque de la CAM, que consiste en lo que hace la CAM normalmente: queman un par de máquinas, digamos, y reclaman ese terreno como terreno mapuche. Según la versión de Carabineros, cuando estos policías se van retirando por el supuesto cambio de turno, aparecen estos otros 2 policías que se encuentran con los jóvenes de la CAM, y ahí en esas circunstancias muere Pablo Marchán, porque, según la versión policial, apuntó con una M16 a los policías que venían entrando al turno. Pero todo esto es una versión policial, como las versiones policiales primeras que han habido en tantos otros casos. No hay cámaras GoPro. Por ahora. O sea, no están las cámaras. No están las cámaras. No aparecen. Claro, no están las cámaras. Entonces, en el fondo hay que hacer un acto de fe de que esta versión corresponde a los hechos, y a mí me parece que es absolutamente insuficiente. No se explica por qué Carabineros, una vez más, no tiene cámaras cuando ha habido tantos cuestionamientos previos a que justo en ciertas circunstancias no están las cámaras que son de uso obligatorio. No, perdón, pero hay un protocolo. O sea, claro, no es solo que sea una buena práctica llevar la cámara. Claro. Yo, hasta donde entiendo, que es obligatorio, está obligado a llevar la cámara, y por lo tanto no llevar la cámara es, más allá de un error, es una irregularidad. Tú tienes razón, Alejandra, respecto a que yo creo que estas son las versiones preliminares. No es un acto de fe, sino que es lo que ha trascendido y se ha informado hasta ahora, y lo que esperamos es que la Fiscalía, y es lo que planteamos en el programa, ¿no es cierto?, es que ese trabajo se haga de manera exhaustiva, pero claro, de llegar a la verdad respecto a lo que hay ocurrido. Pero digo que es un acto de fe porque no tenemos ninguna evidencia salvo la versión policial, como tuvimos también la versión inicial primera de que el fallecido era el hijo de Héctor Yaitul, y que lo dijo la propia policía, que lo dijo Carabineros, y después resultó que no era. Por eso digo un acto de fe. Esa arma, esa M16, no tenemos ninguna evidencia salvo esta versión preliminar. Y quería aprovechar de preguntarle a Martín, en sus conversaciones fuera de cámara con los dirigentes mapuches, ¿qué versión te dan ellos de lo que pasó efectivamente? Mira, Alejandra, información en torno a eso con los dirigentes no obtuvimos mucha, pero sí hemos conversado con gente ligada al mundo mapuche y también muy cercana a esta causa, y nos comentó algo muy particular que también quería decir al aire, y es que el M16 era un arma muy particular de una persona, según lo que comentan ellos, de Ernesto Yaitul. Entonces, la lógica que ellos atribuyen es que la policía podía tener conocimiento de quién era en torno al arma que ocupaba. En este caso, la M16, como correspondía a Ernesto Yaitul, hace presumir para estas personas, para estos comuneros y para esta gente del pueblo mapuche con la que hemos conversado, es que la policía tenía más o menos identificada quién era la persona que portaba el arma, independientemente si tenía o no una capucha en su rostro. Entonces es un antecedente muy particular, muy detallado, que puede generar mucha controversia, y lo otro, como ustedes comentaban, fue un disparo a 3 metros. Hay protocolos en la policía, como decía Paula, y uno de los protocolos
es que si hay en riesgo alguien o la misma policía, ellos deben ejecutar un máximo de 2 tiros, pero que no le den muerte a la persona, sino que le produzcan heridas para después y posteriormente prestarle auxilio. Martín, en ¿Eso nos da a ese entender sentido, que si alguien dispara a menos de 3 metros? no, es que entiendo que la investigación del fiscal está caratulada como homicidio. O sea, eso refuerza todos estos detalles que tú nos estás entregando. Exactamente, está calificada como homicidio y por estos mismos antecedentes, porque también dentro del protocolo de Carabineros está el atender a la persona que una vez hiere, y como tal dice el informe que se fue entregado a la Fiscalía, donde ellos fueron a declarar, ellos no tocaron el cuerpo, no prestaron ayuda, si se puede decir de otra forma. Entonces también incumplen otro de los protocolos que está estipulado en esta normativa para Carabineros en este tipo de casos. Martín, no, perdón. No, es que quería hacer un comentario respecto de esto, que es una constante. Hay violencia sin duda, hay una acción de la CAM que nos ha descrito Héctor Yaitula, además directamente en este programa, que es de recuperación de terrenos y que reivindica la violencia. Pero es interesante poner esto en el contexto de la Convención Constitucional y de la declaración que se aprobó el día jueves con una mayoría de 2/3. Una declaración que originalmente iba dirigida a los presos de la revuelta y a solicitar la aceleración del proyecto de indulto, pero que incorporó el tema de el Gualmapu, y lo incorporó desde 2001 en adelante. Entonces, ahí nosotros estamos preocupados en Santiago, o la comunidad política y mediática está preocupada desde la región metropolitana de los presos de la revuelta en el contexto de un estallido que fue de la nación chilena. Pero aquí tenemos una revuelta que data de 2001, cuando el gobierno de Ricardo Lagos comenzó a invocar la ley antiterrorista a granel. Estamos hablando de que entre 2001 y 2005 se aplica 5 veces la ley antiterrorista a más de 30 dirigentes, y en 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado de Chile por irregularidades respecto de 3 causas de comuneros. El caso, no sé si se recuerdan, Norim Catrimán, que tuvo que ver, entre otras cosas, con el incendio en un fundo de Juan Agustín Figueroa, un exministro de gobiernos de la Concertación y luego miembro del Tribunal Constitucional. Y luego el caso Huracán, el caso Catrillanca. O sea, aquí hay un contexto de proceso inescrupuloso, o al menos irregular, por parte de la justicia, que mantuvo en prisión preventiva a muchos comuneros que luego fueron absueltos y que ha derivado en condenas internacionales de organismos de derechos humanos. Entonces, es en ese contexto de violencia que recién estamos asumiendo como comunidad política central, a partir de esta declaración del jueves, en ese contexto es que se produce este acto. Todos los días hay hechos de violencia en la Araucanía, se reclama militarización, se reclaman medidas severas, pero no se pone atención al tipo de proceso que está implementando la justicia, la fiscalía, y la data de eso. Estamos hablando desde 2001, y por eso la declaración solicita celeridad e indulto a los presos políticos. Es la única parte en que esa declaración habla de presos políticos. Cuando se refiere a los presos de la revuelta del 18 de octubre, no habla de presos políticos. Cuando se refiere a los comuneros, a la zona de la Araucanía, es que habla de presos políticos y extiende la solicitud de indulto a el pasado 2001. Ya está. Solo a tu punto podríamos agregar que lo que estamos viendo, además, quizás incluso sobrevolando un poco más, es que es el fracaso de las políticas para intentar llevar el diálogo, llevar acuerdos, hacer justicia y lograr efectivamente el bienestar para las comunidades en la Araucanía, para las comunidades mapuches, para las comunidades, para todos quienes están allí. O sea, en lo concreto, ni estas medidas más represivas, ni el hacer la vista gorda, ni el esperar que las cuestiones se resuelvan solas, han logrado abordar, resolver y entregar
a la región paz, justicia, diálogo, concordia. Es que no es solo bienestar, disculpa Paula, tú mencionas el bienestar, claro. Digo bienestar en términos de que las personas puedan trabajar, de que se haga justicia respecto a las tierras, a que efectivamente exista... yo creo que paz, no en el sentido de la paz que a veces existe la ilusión de que se puede lograr sin atender a la justicia. Yo creo que es la paz que se logra cuando hay diálogo, la paz que se logra cuando efectivamente se responde a las demandas del pueblo mapuche, que yo creo que está más o menos claro que allí hubo usurpación de tierras y que eso no se va a hacer resolver solo. A eso me refiero. Hubo usurpación de tierras y lo que hay hoy día es una descolonización, que es la que se produce cuando una usurpación de tierras no se resuelve o se resuelve por la vía de aplastar el movimiento. Pero es que no se aplasta, a eso voy. Aquí la ilusión de que la mano dura va a terminar aplastando demandas que están en la identidad de una comunidad como sus tierras, es una ilusión que en Chile tiene efectos trágicos, porque lo que tienes es muerte, lo que tienes es además un conflicto que se ha ido no solo agudizando, sino complejizando, donde qué duda cabe que a esta altura hay muchísimos factores, intereses, poderes en juego, ¿no? O sea, complejizando además con una serie de grupos parásitos de este movimiento, con connotaciones delincuenciales como el robo de la madera, como el narcotráfico, etcétera, pero que parasitan de esta situación de violencia. Que parasitan de las empresas que ofrecen seguridad. Exacto. Y que también, digamos, necesitan que el conflicto se mantenga, porque si el conflicto no se mantiene se acaba el negocio. Pero yo quería poner el acento, pero no sé si le quieres hacer otra pregunta a Martín. Quiero preguntarle a Martín porque él nos describe que estuvo en el velorio de Pablo Marchant y yo quería que nos contara un poco respecto a qué es lo que observó, qué es lo que vio, cómo fue esa ceremonia, cómo se vive esa ceremonia, ese ritual. No sé si tienes, Martín, material que compartirnos respecto a aquello. Mira, sí, Paula, primero contar que el velorio se está realizando en un lugar que fue recuperado y fue entregado tras la compra de ese sector a las comunidades mapuches. En ese lugar se está realizando el velorio de Pablo Marchant. Había muchísima gente, mucha gente del mundo mapuche. Conversábamos con algunos y algunos de ellos nos comentaban, o más ligada gente al mundo mapuche, que esto finalmente era un reencuentro de varias comunidades en torno a este tema. También hablamos un momento con Juan Pichún y él también nos dio un testimonio de lo que se viene este martes, el Elegú. Que el Elegú en el castellano es el funeral. Obtuvimos respuestas de él, nos comentó y tenemos ciertas impresiones de las cuales vamos a ver a continuación. Peñi, Marmay Pulamen, Marmay Compuchen, te vamos también, Bachi Piden como Pumeo, Tati, Leita el Ubumeo, Bachi Pun. Peñi, Pulamen, le queremos comunicar a todos los territorios, a todas aquellas organizaciones, comunidades que quieran acompañarnos en la despedida de nuestro Peñi Toñito. Esto será el día martes a las 2 de la tarde. Así que esperamos que nos puedan acompañar el último esfuerzo por nuestro muchafe, quien cayó combatiendo a las forestales del territorio en el Guaymapo. Chaltumay. Ahí está parte del material recogido por Martín Ortiz. Muchísimas gracias, Martín, por el despacho esta noche en Pauta Libre. Muchísimas gracias por el trabajo allí, que sabemos no es fácil, se realiza en un clima de cierta tensión, por supuesto, de dolor ante una muerte, de dolor ante un trabajador que está en el hospital y sin mayores respuestas de parte de Carabineros, como tú nos describías en tu reportaje. Muchísimas gracias. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Alejandra, querías hacer un apunte. Yo, entre todas las complejidades que hay que destacar, también está la complejidad de cuál es la estrategia que prima o que va a llevar al pueblo mapuche a conseguir sus reivindicaciones. Y vemos dos estrategias compitiendo simultáneamente. Una estrategia es la Convención Constitucional,
donde creo que es muy relevante que se haya elegido como presidenta a una representante del pueblo mapuche y que ha puesto precisamente el acento no solamente en las demandas de los chilenos y chilenas, sino que también de los pueblos o las primeras naciones. Simultáneamente está la estrategia de la CAM, que se venía desarrollando desde hace un tiempo y que sus dirigentes han mostrado escepticismo respecto de lo que puede o no pueda lograr la Convención Constitucional. Yo no sé si en algún momento va a haber diálogo entre estas dos tendencias, pero si uno lo mira desde afuera, obviamente que parece, independientemente de que se investigue este hecho que es grave y que por supuesto genera muchas dudas, la estrategia de la CAM de recuperar terrenos a través de acciones de sabotaje o de acciones violentas, si es compatible o si le genera o no le genera problemas a la conducción de Elisa Loncón, que va más bien por una vía institucional. Esa es una duda que yo... Es una estupenda pregunta. Sí, Yaitul cuando lo entrevistamos cuando lo entrevistó Mónica González fue bien escéptico, como dice Alejandra, de este proceso. Él habla de los programas y políticas sociales, justamente que apuntan a este desarrollo de integración, pero sin reconocimiento de la diferencia de su condición de nación. Pero me parece muy relevante también reconocer cómo desde la Convención Constitucional se le da un canal institucional a este movimiento. Sí, hay una visión que reivindica la violencia sin hechos de sangre, ojo, sin hechos de sangre. Se ha habido crímenes tanto de policías como de otros trabajadores de las forestales, por lo menos no han sido reivindicados por las organizaciones mapuches que se conocen, ¿no? Y por lo tanto no tendríamos por qué presumir lo contrario. Sabemos que hay actividad delictual bastante prolífica. Pero lo que quería decir es que en los foros presidenciales, de la izquierda, o sea, de Jadwe y Boric, se planteó derechamente la expropiación de los terrenos de las forestales por considerarse bienes públicos, que además pertenecen a unas naciones ancestrales que fueron despojadas de esas tierras. Entonces, ahí hay un camino. Hay otros caminos en la experiencia internacional comparada, porque son muchos los países que finalmente han reconocido y han dialogado y han restituido sus derechos a sus primeras naciones, y que es al menos que participen en las rentas de las actividades productivas que se hacen en sus territorios, en las rentas y en las planificaciones y estrategias. Entonces hay distintos caminos, es algo que claramente la Convención va a tener que resolver, porque tiene que estar en la nueva Constitución, y yo pienso que de la manera que se resuelva también va a depender el grado de reencuentro, de pacificación, de paz social y de autonomía también de parte de las primeras naciones. Claro, pacificación es un término que uno nunca quiere ocupar en relación a la Araucanía. Yo sé que tú tampoco. Uno quiere hablar de paz social. Pacificación es un proceso históricamente muy doloroso que apostó a básicamente a sangre y fuego, terminar con un conflicto que en Chile lleva 300 años, como se dijo, como se ha dicho tantas veces. Es bien interesante el punto respecto a de qué manera la Convención Constituyente cambia o no este escenario, de qué manera puede ser una contribución. Yo no creo que no creo que se resuelva en la Convención, pero va a ser una buena pregunta para nuestro entrevistado del próximo bloque, qué es lo que ocurre allí, pero sí es resorte de la Constitución entregar el principio bajo el cual se puede empezar a resolver. Y como tú decías, Yasna, aquí hay muchos caminos para resolver este conflicto. El problema es que parece que el Estado de Chile no toma ninguno. Y ha tomado uno, pero es el peor, que es el de criminalizar una demanda que es justa. Así es. Vamos a seguir hablando de estos temas. Alejandra Matus, tú estuviste en una entrevista que es bien importante cuando pensamos en el estallido social, cuando pensamos en las personas no solo que fueron detenidas, sino aquellas que sufrieron lesiones gravísimas en el marco de ese proceso. Claro, y cuando también pensamos en las denuncias de violación a los derechos humanos en contra de carabineros, precisamente. Sí, estuve con Mario Acuña y con su tía y otras personas que lo cuidan.
conversando de lo que pasó ese día de octubre en que él quedó postrado por una golpiza de carabineros. Era una entrevista que teníamos planeado exhibir hoy día completa, pero dada la contingencia hemos preferido guardarla para que tenga suficiente tiempo de exposición, pero vamos a mostrar un adelanto y la próxima semana la vamos a exhibir completa. Perfecto, me invito a ver ese adelanto. Vamos a ver parte de eso. Nos separamos y continuamos porque tenemos en entrevista a Jaime Baza, precisamente para hablar de la Convención Constituyente. Cuéntame cómo fue ese 23 de octubre. Estábamos ahí todos, no pasaba ni un auto, nada, sí era toque de queda y sí que nosotros estábamos ahí en la fogata, habían niños, habían gente más adulta también, nosotros, hombre, Mario, y ahí Mario andaba con un tarrito de Milo tocando y un palito y un pitito. Pero nosotros nunca pensamos que lo iba a tocar la mala suerte de que vinieran los carabineros acá. A mí me tocó ir a exponer el caso de Mario a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Ya. Como yo soy la que trabaja la escritura con Mario, esos días antes de ir le estuvimos como preguntando cosas y ahí él nos explicó a través de los escritos, ¿cierto? Y de estas señas que él se escondió detrás de aquella banca. Y dice que cuando llega el Z, se baja alguien y dispara. Y a él le da mucho miedo y se tira al suelo. Y un carabinero viene directo hacia él y le grita, párate. Y después llega otro que le grita, tírate al suelo. O sea, y dice que no sabía qué hacer y en eso él siente nomás que lo rodean entre tres y lo empiezan a patear. Que lo patean y le preguntamos, ¿solo con los pies? Él dijo con puños, manos y palos. Y dice que después lo arrastran hacia la calle. Y en la calle viene alguien y lo golpea con un fierro en la cabeza. Yo corrí, ni siquiera pensé en mi hijo, que 6 años, en Mario, en mi hija, en nadie. Yo corrí. Y yo voy y le abro el portón y Mario me dice, tía, me pegaron 3 pacos. Hay unas cámaras del colegio que está al frente y de la vecina de acá hay unos audios donde se escucha claramente que le gritan a Mario, párate o tírate al suelo y Mario grita sin pegar. La cámara muestra cuando se para el ZI y baja el capitán Rosales y dispara sin haber asunto. O sea, no se escuchan piedras, no se escucha gente gritar, nada. Solo se escucha que alguien grita a los pacos, todo el mundo corre. Y ahí ya se forma el caos y son alrededor de 5 o 10 minutos que fueron del terror. O sea, hay vecinos que dicen que ellos solo corrieron, se escondieron, otros que se quedaron mirando ahí en la esquina, que son parte del proceso. Ellos evidencian claramente lo que a él le pasó y lo explican desde, bueno, no había luz, pero un carabinero y con la ropa que ellos utilizan preparada para contener esta tremenda manifestación que había aquí, claramente fueron ellos y ya no hay apelación. O sea, aquí ellos fueron, Mario era una persona sana, lo dejaron en este estado y alguien tiene que responder por eso. 2 años que llevamos esperando atención, justicia, reparación, algo que nos haga creer que este sistema no está tan perdido en el espacio. Pero no hemos tenido nada. Seguimos solos, seguimos luchando, seguimos unidos como personas normales y naturales y comunes que queremos que este país cambie. ¿Me puedes responder preguntas en una escribir? ¿Sí? ¿Me pueden pasar una? ¿Quieres
Mario, ¿qué te gustaría que haga la justicia con los carabineros que te hicieron esto? ¿Que paguen? Que paguen. Estamos en Pauta Libre, estamos junto a Alejandra Matos, a Yasna Levin, soy Paula Molina y les acompañamos y por supuesto agradecemos su sintonía. Estamos hablando de las noticias, de la actualidad, estamos analizando los fenómenos que están moviendo al país en estos días, en estas horas. Y pocos fenómenos son tan poderosos como el de la Convención Constituyente. En Pauta Libre tenemos al vicepresidente Jaime Baza con nosotros para revisar estos primeros días que, claro, tuvieron accidentes, tuvieron vicisitudes, pero también marcaron, por lo menos en mi opinión, una determinación para seguir adelante con lo que se ha escrito tantas veces como una de las esperanzas para construir un nuevo Chile, para resolver nuestras diferencias y volver a encontrarnos en una casa común, en una casa para todos y todas. Vicepresidente Baza, muy buenas noches, bienvenido a este Pauta Libre. Hola, muy buenas noches, Paula, Yasna, Alejandra, un gusto estar con ustedes, gracias por el contacto. Gracias. Jaime, bueno, termina una semana que fue difícil, dura, intensa, de instalación, muchos problemas. Y el expresidente Mujica dijo que temía que esta convención constitucional se convirtiera en una bolsa de gatos, un término bastante despectivo, me imagino que les dolió. Y al mismo tiempo el convencional Agustín Esquela sostuvo respecto de su renuencia que se firmara la declaración sobre los presos de la revuelta y el indulto, que podía comérselos la contingencia si se seguía por ese camino. ¿Cómo toma usted estas críticas? Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es muy importante que podamos dar cuenta de lo que está ocurriendo en la constituyente de cara al país, para que la ciudadanía se entere de primera mano, ¿verdad?, de cuáles son los acontecimientos que realmente están ocurriendo dentro de la constituyente. Yo leí atentamente la entrevista de Pepe Mujica en la segunda. Una línea de una de sus respuestas dice que efectivamente le preocupa que se transforme en una bolsa de gato. Yo creo que nos preocupa a todos y a todas, porque lo que queremos es que la constituyente sea un espacio de transformación social, ¿verdad? Un espacio que efectivamente genere las condiciones para constituir una forma de acción política distinta. Y yo creo que el contexto de la entrevista de Pepe Mujica es más bien esa, ¿cierto? Un contexto de esperanza de que las cosas resulten bien, y de cierta cautela respecto de los riesgos que tiene todo órgano de deliberación política que está constituido por 155 personas, es un órgano colectivo finalmente. Las condiciones para la deliberación son muy importantes y son de alguna manera las que nos permiten tener esas voces de alerta respecto del desorden, ¿verdad?, respecto de la bolsa de gatos. Y respecto a lo de Agustín, mi colega, ¿verdad?, mi compañero de trabajo en la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, la constituyente de alguna manera responde a cierta contingencia. El proceso de construcción de la nueva constitución, de la nueva estructura de relaciones de poder de la sociedad, no se desarrolla en el aire, se desarrolla a partir de una crisis política y social importante, y la constituyente de alguna manera está llamada a responder a esa contingencia también. Hay una dimensión razonable en la prevención de Agustín, en el sentido de que la constituyente no es un órgano más de aquellos que participan de la política contingente, de la política partidista. Y esa efectivamente es una prevención que muchos compartimos. Pero no hay que pensar, no hay que creer que la deliberación de la constituyente se realiza más allá de la realidad política del país, porque los problemas que la constituyente está llamada a resolver con la nueva constitución emanan precisamente de la realidad social, de la contingencia política, y la constituyente, creo yo, no puede darle la espalda a esa contingencia.
Cuando fueron las elecciones y los resultados de la elección de constituyentes, se concluía que por una parte no iba a existir el tercio atrincherado, pero por otra parte que tampoco iba a existir los 2 tercios para agilizar las resoluciones. Sin embargo, se produjeron 2 tercios en esta primera semana, y 2 veces en realidad. Eso es gracias a una articulación política que me imagino que fue difícil, pero que tuvo como eje a partidos políticos. Fue el Frente Amplio, fue el Colectivo Socialista y fue el Partido Comunista quienes lograron ir aunando voluntades tanto de la Lista del Pueblo como de otros y otras independientes. Entonces, como hay tanto recelo con los partidos políticos, ¿qué puede significar esto o se despeja ese recelo? Mira, yo soy un convencido de que la política es una forma de acción colectiva. Y lo que estamos viendo en los últimos meses, años, es la irrupción de una forma de acción colectiva distinta, que viene a complementar la representación política propia de la democracia tradicional, con una forma de participación política ciudadana distinta. Desde esa perspectiva, a mí me parece que esa combinación entre representación y participación, que es la que ha protagonizado probablemente el proceso de quiebre político de los últimos meses y años, se encuentra debidamente reflejado en la constituyente. Hay distintos protagonismos que se han hecho presentes a lo largo de la semana. No me atrevería a decir que unos son más importantes que otros, ¿verdad? Sino que más bien se han generado las condiciones para que todos esos liderazgos, para que todos esos protagonismos puedan conversar, puedan dialogar en condiciones de igualdad. Vimos 2 o 3 votaciones efectivamente durante la semana que sobrepasaron los 100 votos, tanto respecto de la ampliación de la mesa, los presos de la revuelta o las comisiones que se decidieron instalar el día miércoles. Y yo creo que eso da cuenta de cómo esa fragmentación y esa radicalidad que ciertos medios de comunicación le achacan a la Convención Constituyente son más bien falsos. Hay un espíritu de transformación social que tiene una representación muy importante en la Constituyente, que yo creo que es la que va a terminar empujando la construcción de esta nueva Constitución y con ella también del nuevo país que todas y todos esperamos que se pueda construir, más democrático, más igualitario y más equitativo. Jaime, esta semana también se desarrolló, se evidenció la poca preparación y los pocos recursos que le había otorgado el gobierno a la instalación de la convención. Una constituyente relataba que ni siquiera había papel confort en el baño, digamos, como un hecho, digamos, bastante notorio de la falta de preocupación. Tú has estado, entiendo, en conversaciones con el gobierno para resolver el problema y con distintos actores. ¿A qué atribuyes esta improvisación de parte del gobierno a la hora de dejar instalados las condiciones necesarias para el funcionamiento de la Constitución, de la Convención? Bueno, esta es una de las cuestiones más preocupantes que vivimos durante la semana, porque efectivamente después de la reunión que tuvimos el lunes en la mañana con SECPRES, llegamos el lunes en la tarde a sesionar y nos encontramos con que efectivamente las condiciones no estaban. No había condiciones de conectividad digital entre las salas en las cuales tiene que sesionar la constituyente. No había condiciones sanitarias, ¿verdad? No se había preparado un protocolo para poder ocupar el edificio del ex Congreso Nacional. Había protocolo para el día anterior, para la sesión inaugural del domingo 4 de julio, pero no para el 5. Y lo más preocupante de todo, por si fuera poco, es que carecíamos de todo respaldo funcionario y administrativo para que la constituyente pudiera hacer su trabajo. Secretario, abogado para la mesa de la constituyente, respaldo administrativo para compras públicas, transparencia y un largo etcétera de apoyo necesario para que una corporación se instale. Y claro, en el derecho hay un dicho, ¿verdad?, que la culpa grave se asemeja al dolo. Más allá de que uno pueda atribuir intenciones políticas, lo cierto es que es muy, muy, muy preocupante
que, conociendo lo necesario para que un servicio público se instale, al día lunes 5 de julio no haya habido nada listo. Y yo quiero decir que esto no es una sorpresa para la SECPRES. Los funcionarios y funcionarias de carrera de la SECPRES habían anunciado y habían avisado previamente que no estaban todas las condiciones necesarias para que la constituyente se instalara. Lo hicieron en un informe que enviaron por escrito, que a mí me llegó la semana que está terminando. Fue recogido en una nota de prensa, si no me equivoco, del Mostrador, hace algunas semanas atrás. Es decir, el equipo político de la SECPRES estaba sobre aviso, ¿verdad?, de que había carencias importantes necesarias para que la constituyente se implementara, y sin embargo llegó el día lunes y no pudimos sesionar. Yo creo que aquí hay que hacerse una pregunta sincera. Nosotros creemos que hay un problema finalmente político con la resistencia de los poderes constituidos para permitir la instalación del poder constituyente. Y eso no es un problema administrativo, no es un problema de conexión digital entre las salas, no es un problema de ausencia de protocolos sanitarios, es finalmente un problema de poder, ¿cierto?, de cómo los poderes constituidos generan las condiciones necesarias para que el poder constituyente se pueda desplegar. Y ahí yo creo que vemos una tensión bien importante que ojalá no se proyecte en el tiempo y nos permita trabajar tranquilos. Pero perdón, ¿son los poderes constituidos o solo el Ejecutivo? Bueno, por lo pronto el Ejecutivo, ¿verdad?, con el resto de los poderes no hemos tenido mayor interacción. La única interacción que hemos tenido ha sido efectivamente con el Poder Ejecutivo, y hemos tenido más problemas que, al menos los primeros días, tuvimos más problemas que soluciones. Ha habido mucha crítica, sobre todo de ciertos dirigentes políticos más conservadores, en el sentido de que la convención no pudo avanzar mucho en temas esta semana, digamos, haciendo abstracción de esta parte importante que es un problema de instalación, pero que también ponen el acento en que si no se toma rápidamente, no se resuelve rápidamente el reglamento, entonces anuncian o presagian un fracaso de la convención. Te quería preguntar, ¿qué tan importante es el reglamento respecto del resultado de la convención? Y si te parece que la rapidez en el reglamento es algún indicador de éxito de la convención. Bueno, el reglamento efectivamente es clave. Es lo que va a permitir generar las condiciones para que las y los constituyentes podamos deliberar sobre el contenido de la nueva Constitución. Hay varias propuestas adelantadas. Hay distintos grupos políticos, académicos, sociales, centros de estudio, que han venido trabajando de manera formal o informal propuestas de reglamento, lo que de alguna manera genera buenas condiciones para empezar a discutir. No vamos a empezar de cero, hay varias propuestas en el aire dando vuelta. Y efectivamente, mientras antes tengamos ese reglamento, mejor. Y yo ahí quiero hacer un punto de diferencia respecto de lo que ha estado tratando de instalar cierto sector más conservador de la prensa y de la élite. Durante la semana que termina, a pesar de las dificultades del día lunes, hemos logrado dar pasos importantes. Por ejemplo, aprobamos la creación de una comisión de reglamento, ni más ni menos. Entre martes y miércoles aprobaremos la forma en la que esa comisión se instala y podremos ya tener durante la próxima semana a los integrantes de esa comisión. Lo mismo ocurre con la Comisión de Ética y con la Comisión de Presupuestos y Administración Interior. Se dieron pasos importantes durante la semana que está terminando, no solamente por las sesiones que tuvimos miércoles y jueves, ¿verdad?, que fueron decisiones de deliberación y también de decisión, tomamos decisiones, ¿verdad?, esos 2 días, sino que además por lo que significó el esfuerzo que hicimos desde la mesa, encabezado por la presidenta Elisa Loncón, el día martes, para poder sobreponernos a las dificultades que vimos el día lunes. Y ese es un trabajo, el de la semana, que yo creo que no se ha revelado lo suficiente. Se ha puesto mucho énfasis en el desorden que se generó, por ejemplo, el día de la votación del día de miércoles en la tarde, olvidando que todo el día de miércoles fue un día de trabajo muy provechoso, olvidando todo el trabajo que se hizo el día jueves, olvidando todo el trabajo informal que la presidenta y yo hicimos durante el lunes en la noche y el martes durante todo el día. Y se ha puesto el énfasis en un par de elementos que a ciertos sectores de la sociedad
no le gustaron. Yo creo que estamos avanzando, yo creo que estamos trabajando. Tenemos apenas 2 días de funcionamiento normal. Yo creo que es importante no olvidar eso, que de trabajo propiamente tal tenemos miércoles y jueves y ya hemos logrado tomar decisiones, ya hemos logrado aprobar la instalación de comisiones, ya hemos logrado, como decías en algunas de las preguntas, llegar en algunos puntos a superar incluso los 2/3. Entonces ese temor que se está instalando en ciertos sectores de la prensa yo creo que no es justificado, más allá de que a ciertos sectores no le haya gustado, ¿verdad?, el despliegue de ciertos momentos específicos del trabajo de esos 2 días en la Constituyente. Vicepresidente Baza, vamos a seguir conversando respecto a la convención, a la declaración que emitió la convención, a de qué manera se va a incorporar a las minorías en el trabajo del órgano constituyente, de muchísimos temas, después de esta pequeña pausa aquí en Pauta Libre, para seguir con la entrevista junto a Jaime Baza y más información y análisis de actualidad. Estamos de vuelta, estamos en Pauta Libre, agradecemos muchísimo su sintonía, agradecemos muchísimo que podamos compartir este espacio donde hablamos de la actualidad, donde analizamos la semana, donde además vamos mirando los hechos que están ocurriendo a estas mismas horas en términos de actualidad noticiosa y actualidad informativa. Nos acompaña a esta hora el vicepresidente de la Convención Constituyente, Jaime Baza, le agradecemos muchísimo que haya permanecido con nosotros, estamos junto a Alejandra Matus y a Yasna Levin. Jaime Baza, la pregunta tiene que ver con la declaración que entrega la Convención Constituyente y que ha generado muchísimo comentario durante este fin de semana, ¿no es cierto? Tanto desde el punto de vista de quienes consideran que se extralimita la Convención al realizar esta declaración, como de quienes consideran que era inherente, era una cuestión inevitable abordar las consecuencias del estallido que finalmente a la larga va a redundar en el acuerdo político que permite el desarrollo de esta convención. ¿Cómo observó usted las críticas y las reflexiones que genera la declaración de la convención? Mira, todo proceso constituyente, casi por definición, se desenvuelve en el marco de una determinada crisis social, de una determinada crisis institucional. Y eso es porque muchas veces, prácticamente siempre, pero muchas veces hay un orden institucional que no alcanza a satisfacer las demandas de una sociedad y empieza a ser transformada progresivamente por un orden institucional distinto. Y ese recambio de orden social genera tensiones, genera conflictos, genera crisis. Y las constituyentes no están llamadas a resolver esas crisis, porque esas crisis se resuelven, en principio, con las nuevas constituciones redactadas por las constituyentes. Y me doy esta vuelta porque el proceso constituyente se está desarrollando en el marco de una determinada crisis política, social e institucional importante. Y no podemos darle la espalda a esa crisis. No podemos intervenir directamente en ella, porque hay materias que hoy día son de competencia de los poderes constituidos, pero sí podemos contribuir a generar las condiciones políticas necesarias para que esa crisis se visibilice y se enfrente de una manera que sea coherente con el tipo de sociedad que la constituyente está tratando de que podamos construir en conjunto. Por eso no es, a mi juicio, y ya hablo aquí a título personal, una intromisión del poder constituyente, porque la constituyente no ha ordenado la liberación de nadie. La constituyente no ha promulgado un decreto o una ley. La constituyente simplemente ha emitido una declaración, una opinión que tiene por finalidad contribuir a generar determinadas condiciones para que entendamos cuál es el nivel de la crisis política y social que estamos viviendo. Esos efectos de la crisis social hoy día se están concentrando principalmente en aquellas personas que estaban privadas de libertad. Y por lo tanto nos parecía que era muy importante ponerlo sobre la mesa. Pero no le estamos dando órdenes a nadie. No le estamos ordenando a los tribunales que liberen a estas personas, le estamos ordenando, ¿verdad?, al Congreso Nacional que avance en el proyecto de ley de indulto. Simplemente estamos diciendo que aquí hay determinadas condiciones que de alguna manera hicieron posible el proceso constituyente, que tienen que ser visibilizadas y tienen que ser puestas sobre la mesa para que podamos efectivamente avanzar en la construcción
de un país más justo y más solidario. Perfecto, usted lo plantea como una contribución, dice aquí no hay un mandato, aquí no hay una orden, se emite una opinión que contribuya a, o que se haga cargo de la crisis en la cual se está desarrollando la convención, pero no es la convención la que va a resolver la crisis, dice usted, sino la Constitución. Quería preguntarle respecto a quiénes son sectores minoritarios dentro de la Convención Constituyente, porque se ha generado una conversación que es profunda, creo yo, y que podríamos haber empezado a tener hace ya un tiempo respecto a qué pasa con la representación, qué pasa con las mayorías y las minorías en un órgano como la Convención. ¿Cómo lo ve usted, vicepresidente? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los grupos que son más pequeños, puntualmente en la derecha, por ejemplo? ¿Qué papel le cabe, cree usted, en el marco de la Convención Constituyente? Mira, a mí siempre me ha llamado la atención, este es un tema que yo vengo estudiando hace mucho tiempo en mi condición de profesor de Derecho Constitucional y de Teoría Política. Este es un tema que a mí me llama mucho la atención porque hablar de minorías, o más bien poner el acento en la necesidad de proteger a ciertas minorías, es un discurso que se instala prácticamente cada vez que la derecha es una minoría política. Y empezamos a escuchar cuestiones del tipo, tenemos que evitar la dictadura de las mayorías. Pero esta misma conversación no se pone sobre la mesa, por ejemplo, cuando hablamos de las minorías sexuales, cuando hablamos de la clase trabajadora, cuando hablamos de los pueblos originarios y las primeras naciones. Es una discusión que se pone sobre la mesa cuando cierto sector gobernante se encuentra en condiciones políticas de minoría. Y yo creo que igual es importante preguntarse por qué no ponemos el acento, por qué no levantamos el tema cuando hablamos de las minorías que se encuentran en condiciones estructurales de postergación y ponemos el acento solamente cuando hay cierto sector que se encuentra en una condición política de minoría, a pesar de que concentran todavía los medios de comunicación, ¿verdad?, el poder económico, etcétera. Jaime Baza, perdón, precisamente yo le planteaba al inicio de la pregunta que esta es una conversación de cierta profundidad y que deberíamos haber tenido en el país hace mucho tiempo. Acotado claro. En el marco de la convención, ¿qué pasa con, más que minoría, no podría decir sectores minoritarios, ¿no? Grupos minoritarios? ¿Cómo se va a procesar, cómo se va a incorporar sus opiniones? Si es un tema en el que usted haya reflexionado. Sí, claro, las minorías políticas ven sus derechos garantizados principalmente a partir de los procedimientos de participación democrática al interior del proceso de generación de normas, ¿verdad? De modo tal de que la posibilidad de participar del proceso deliberativo sea equitativa, que todos los sectores puedan tener la posibilidad de ejercer sus derechos, ¿verdad? De que existan mecanismos de fiscalización, especialmente a los órganos de gobierno al interior de un cuerpo colegiado, como podría ser, por ejemplo, el caso de la mesa. Y es básicamente lo que ha estado ocurriendo en estos días. El uso de la palabra, por ejemplo, se ha distribuido de manera democrática al interior de la Constituyente. La mesa ha recibido propuestas provenientes de distintos sectores políticos. Esta misma semana vamos a discutir sobre el reglamento provisorio, hay unas reglas mínimas que nos permitan ordenar la deliberación en los próximos días. Lo que pasa es que yo noto aquí cierta ansiedad de ciertos sectores de la sociedad que están acostumbrados a hablar simplemente levantando la palabra, levantando la mano o incluso levantando la voz. Y yo creo que en un escenario como este, con una constituyente tan plural, tan diversa, el uso de la palabra tiene que ser de alguna manera representativo de esa diversidad. Hay un sector que está, como te decía, acostumbrado a simplemente alzar la voz para hacerse escuchar. Y hoy día, en la diversidad que representa la constituyente, eso no es posible y tenemos que empezar a acostumbrarnos a escuchar las voces diferentes, a escuchar las voces de la disidencia y a darle a las minorías políticas los espacios que tienen para que podamos efectivamente generar condiciones de deliberación democrática. Pero eso no significa que todos vamos a escuchar a una persona que levantó la mano solo porque levantó la mano, precisamente Jaime, porque hay reglas para el debate que nos permiten dialogar. Jaime, en este contexto de minorías con mucho poder, tú mencionabas que mantienen, por ejemplo, la propiedad de los medios de comunicación. Esta semana hubo un titular del Mercurio que decía
la convención valida la violencia política. ¿Qué te pareció ese titular y cómo lo interpretas? Yo creo que es un titular malintencionado y yo creo que sería muy importante que todos los espacios políticos, sociales e institucionales del país entendieran la importancia de cuidar el proceso constituyente. Llevamos apenas una semana, apenas hemos tenido 2 días de funcionamiento normal, miércoles y jueves, y me parece que alimentar las diferencias, alimentar los temores, alimentar la conflictividad social en este momento no le hace bien a nadie, ¿verdad? Es un flaco favor para la democracia sobreinterpretar este tipo de declaraciones. En ningún momento se habla de validar la violencia ni nada por el estilo, sino que hay buenas razones, ¿verdad?, para mostrar cuál es la profundidad del conflicto social que ha gatillado el proceso constituyente. Entonces, claro, estamos en un país donde la prensa es libre, por suerte. Cada sector de la prensa puede efectivamente decir libremente lo que quiera, pero creo que esa libertad también tiene que ejercerse con cierta responsabilidad, especialmente en un momento de crisis política y social tan importante y tan sensible como la que estamos viviendo en este momento. Vicepresidente, usted dijo que el reglamento podía tardar hasta 3 meses y eso generó mucha preocupación porque se requiere entrar al fondo de las materias. Se entiende que el reglamento también aborda cuestiones de participación ciudadana y por lo tanto tiene que ver con el fondo, pero es bastante prolongado 3 meses. Mira, yo lo que he dicho es que el trabajo de elaboración del reglamento no debiera durar más de 3 meses. A mí me parece que entre 2 y 3 puede ser algo razonable. Ahora, eso no quiere decir, primero, que haya un solo reglamento, ¿verdad? Yo creo que vamos a tener más de un reglamento de participación, un reglamento de votación, un reglamento orgánico. Podemos ir avanzando, un reglamento provisorio, preliminar. Podemos ir avanzando en esas estructuras reglamentarias durante las próximas semanas. Y eso tampoco obsta a que podamos empezar algunas de las discusiones de fondo en paralelo a la elaboración de los reglamentos. Las comisiones, por ejemplo, que ya se han propuesto, que se aprobaron durante esta semana de ética, presupuestos y reglamento, no van a estar integradas por los 155 constituyentes. Y muy probablemente durante las próximas semanas las condiciones para que ese trabajo se haga de manera paralela van a estar, de modo tal de que por un lado podamos empezar a tener discusiones de fondo, por ejemplo recibiendo a la ciudadanía, ¿verdad?, aprobando normas provisorias de ordenación interna y podamos simultáneamente aprobar el reglamento orgánico lo antes posible para poder empezar ya plenamente el trabajo respecto a los contenidos constitucionales. Pero yo no lo veo como 2 etapas sucesivas, sino que como 2 etapas que se superponen una a la otra de alguna manera. Perfecto. Jaime Baza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche en Pauta Libre. Le deseamos una buena semana de trabajo, eventualmente con un inicio un poco menos accidentado que la primera, pero ya se ha encargado usted de precisar que no hubo solo dificultades en el inicio de la Convención Constitucional, sino que también avance en distintas materias y esperan continuar así durante los próximos días. Esperamos contar también con su presencia aquí en el estudio cuando aquello sea posible, así que queda hecha la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y antes de despedirme quisiera transmitirle un especial saludo y todo el reconocimiento y agradecimiento de la mesa directiva de la Convención Constitucional a todos esos funcionarios y funcionarias anónimas de los órganos permanentes de la República que permitieron que la Constituyente no cayera en el vacío. Funcionarios de la Universidad de Chile, de distintas instituciones, de la propia Secretaría General de la Presidencia, que permitieron, ¿verdad?, sostener a la Constituyente en un momento de mucha precariedad institucional. Funcionarios de las cámaras de diputados, de la Cámara del Senado, permitieron que pudiéramos dar un paso importante hacia adelante, y esta Constituyente durante la semana no fracasó en gran medida gracias a ese trabajo anónimo de funcionarios de carrera, de funcionarios y funcionarias del Estado. Así que mi reconocimiento para ellos y para ellas. Por supuesto, estuvieron con ustedes quizás en las horas más difíciles, podríamos decir que fueron las del inicio. Muchísimas gracias, vicepresidente Jaime Baza. Muchas gracias.
Muy buenas noches. Y con este reconocimiento a funcionarios y funcionarias públicas, despedimos el programa de este domingo. Muchísimas gracias, Alejandra Matus, Muchas gracias, Paula, por compartir esta jornada de Pauta Libre. Yasna Levín, también muchísimas gracias. Gracias a ustedes, compañeras de panel, y a nuestra audiencia, por supuesto. Por supuesto, el agradecimiento infinito a la audiencia. Vamos a volver a encontrarnos, por supuesto, en el Pauta Libre y en la cobertura especial para el resultado de las primarias que se nos vienen en una semana y que vamos a estar, por supuesto, analizando aquí siempre. Además, las gracias al equipo que hace posible este programa, por supuesto, para todos y todas. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.